Hay quienes creen justamente que el Espíritu Santo es una energía activa, que sale de Dios el Padre y que, lógicamente, si es una energía, entonces no es una persona. Sin embargo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo no es una energía. ¿Por qué? Buenas tardes para todos los amigos que nos están escuchando. Bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. El otro día estábamos hablando de varios temas que tienen que ver con la deidad o también conocida como la Trinidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con el Espíritu Santo. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pastor. Muy bien, muy contento de estar acá. Y bueno, compartiendo esta verdad que da mucha luz a mucha gente que está escuchando. Y sabemos que cada vez son más. Y eso es lo lindo de esto, de poder llevar este mensaje. Muy bien. Nuestro número de teléfono de contacto es 095-507-442. Te lo repetimos, 095-507-442. También puedes acceder para comunicarte con nosotros o para ver los videos, los programas anteriores que hemos estado haciendo aquí al aire. Entrando en YouTube, buscando el canal Presentando la Verdad. Ahí vamos subiendo ya varios videos y gracias a Dios ya hay varios suscriptores. Entonces, si tú te suscribes, cada vez que subamos un video te va a aparecer ahí una notificación de que Presentando la Verdad acaba de subir un video. Muy bien, yo mencioné que hoy vamos a hablar sobre el tema del Espíritu Santo, un tema sumamente complejo y que no sé cómo vamos a hacer para en estos minutos poder abordar casi todas las partes importantes, pero bueno, vamos a hacer lo posible, si no el resto lo tendremos que, o muchas otras cosas tendremos que verlas luego. Vamos a tener que ver luego otras cosas de todas formas. Pero ¿el Espíritu Santo es una persona o es una energía que proviene de Dios? Hay muchas personas que dicen, no, el Espíritu Santo es una persona. Hay otras personas que dicen, no, el Espíritu Santo es una energía que proviene de Dios. Entonces, Héctor, ¿tú qué crees? ¿El Espíritu Santo es una persona o una energía? En este momento de mi vida y durante lo que me quede de vida que Dios me la da, creo que es una persona. Interesante. Dijiste en este momento de mi vida. En algún momento de tu vida asumo que entonces no creías lo mismo. No, en un momento de mi juventud pensaba otra cosa, que era una energía, una fuerza activa. Una fuerza activa, de parte de Dios. De parte de Dios, sí, pero que no era una persona de la Trinidad. Bueno, la verdad es que hay muchas personas que, al igual que tú, piensan exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver lo que enseña la Biblia acerca de estos temas interesantes. Evidentemente no todos aceptan que el Espíritu Santo es una persona. Y mucho menos que es Dios, porque si incluso aceptasen que es una persona, ahora sería una cosa, pero cuando tú le puedes llegar a decir, no, pero aparte de ser una persona, es una de las tres personas que conforman a Dios, bueno, ahí evidentemente hay una resistencia muy grande. Pero yo quiero presentar de una forma objetiva en el programa de hoy lo que la Biblia dice y no meramente conclusiones humanas. Yo quisiera que vayamos como nuestro primer versículo del día de hoy a Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí hay un versículo que es parte de un grupo de versículos que se conoce como la Gran Comisión. Son palabras que enunció Jesús cuando estaba con sus discípulos antes de ascender al cielo e irse allí donde está su Padre para luego, con el tiempo, venir a buscarnos a todos nosotros. Entonces Jesús dijo en Mateo 28, 19 lo siguiente: por tanto, Él da una orden a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, algunos dicen que en los manuscritos originales no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que fue agregado después. Ahora, no me voy a meter en ese tema porque es un tema que requeriría de más tiempo poder presentarlo, explicar cómo es que están compuestos estos manuscritos originales, cuáles son los nombres, etc. Pero lo que yo quisiera dejar en claro es que también hay muchísima evidencia, o mejor dicho, hay más evidencia
de que sí este texto estuvo en los manuscritos y está en los manuscritos originales. Además, esta idea de la deidad conformada por tres personas no solo aparece en este versículo que acabamos de leer, sino en varios otros. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. En Isaías 48:16, amigo que me escuchas, puedes anotar estos versículos porque no vamos a leer todo esto hoy. Pero Isaías 48:16, ahí se hace alusión a las tres personas. Isaías 61:1, Lucas 4:18, entre varios otros textos. Algunos dicen incluso que el Espíritu Santo es una referencia a Dios el Padre, y que cada vez que la Biblia habla del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo es una referencia directa al Padre. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Si esto fuese así, si decir el Espíritu Santo es una alusión directa a Dios Padre, significa entonces que este versículo que acabamos de leer, Héctor, en Mateo 28:19, se podría leer de la siguiente forma. Por ejemplo, Mateo 18:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo se puede sustituir como Padre, porque es una referencia al Padre, entonces vamos a leer el versículo para ver cómo queda. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre. Es un tanto extraño, porque evidentemente pareciese no tener mucho sentido lo que estaría diciendo Jesús. Jesús no estaba hablando, como algunos podrían llegar a pensar, de una forma poética, donde, por ejemplo, en la poesía muchas veces se usa un lenguaje redundante, donde se menciona la misma cosa quizás de diferentes formas. Pero la Biblia no es un libro de misticismo donde hay que pronunciar 2 veces la palabra Padre y 1 vez la palabra Hijo para que el bautismo sea válido. No, esto no es lo que estaba enseñando Jesús. Tampoco Jesús enseñó que esto era así algo como una fórmula mágica, ni que hubiese que repetir ciertas palabras como para romper un hechizo malévolo. Tú repites 2 veces la palabra Padre, 1 vez la palabra Hijo, porque eso es lo que estaría diciendo el versículo si dijera en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre. ¿Se entiende? Pero la Biblia evidentemente no habla absolutamente nada de eso. Lejos de ser un libro de misticismo, es un libro totalmente racional que enseña sobre el verdadero Dios. Ahora, entonces tiene que quedar claro que Jesús estaba hablando que, siendo que el bautismo es algo muy importante en la vida de una persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas tres personas que conforman la deidad, o también conocida como la Trinidad, estarían involucrados de una forma especial. Mira, tan especial es esto, Héctor, que Jesús pidió que se bautizasen los seres humanos en el nombre de estas tres personas que integran la Trinidad. Incluso, cuando Jesús se bautizó, aparecen estas tres personas que conforman a Dios. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Ahí queda muy claro. Ahí estaban las tres personas en ese momento. Exactamente. Dice en el versículo 16 de Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora luego dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, vemos ahí que aparece Jesús, vemos ahí que aparece el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, y vemos ahí que aparece una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. O sea que si esta voz era de alguien que dice que Jesús es su Hijo amado, ¿quién será ese alguien? Dios. Jehová. ¿Pero cuál de los tres? El Padre. El Padre, lógicamente, porque Él dice: este es mi Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, está claro entonces que se los menciona de una forma explícita a estas tres personas en estos versículos. Por otro lado, si decimos, vamos a suponer que el Espíritu Santo es una referencia al Padre, no debemos olvidar, amigos que nos escuchan, que a veces al Espíritu Santo se lo llama Espíritu de Cristo. O sea, entonces, ¿es una referencia al Padre o es una referencia al Hijo? Porque si, como dice Espíritu de Dios, es una referencia al Padre, entonces, ¿qué deberíamos pensar cuando dice el Espíritu de Cristo? Hay varios textos de la Biblia que verifican esto. Ahora, está claro, lo que quiero mencionar es que está claro que sí es una referencia al Padre y al Hijo también al mismo tiempo, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, hay una referencia al Padre y al Hijo, pero al mismo tiempo es una alusión a otra persona diferente del Padre y del Hijo. Por ejemplo, voy a leer uno de estos textos que hoy mencioné que también corroboran que
que Dios es más de uno y que aparecen las tres personas de la deidad. Isaías 48:16. Amigos que nos escuchan, verifiquen todo lo que estoy mencionando en sus Biblias. Isaías 48:16. Dice ahí, acercaos a mí. Ahí está hablando alguien. Ahora vamos a ver quién es el que está hablando. Ese que está hablando dice, acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora hay personas que pueden decir, bueno, el que está hablando es Dios. Sí, es Dios, pero ¿cuál? No estoy diciendo que cuál en el sentido de que hay más de un Dios, no, hay uno solo. Pero ¿cuál de las tres personas que conforman a Dios es la persona que está hablando aquí? Pero está claro que es Jesús y no es el Padre, porque en la parte siguiente del versículo dice que esta persona que está hablando es enviado por Jehová el Señor. O sea, voy a releer esta parte. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y luego dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. O sea, el que está hablando dice que lo envió Jehová el Señor. Y cuando nosotros pensamos en Jehová el Señor, inmediatamente, ¿qué se nos viene a la mente? El Padre. El Padre. Y es más, si el que estuviese hablando no fuese Jesús y fuese el Padre, porque acá dice, lo envió Jehová el Señor, o sea, el Padre envió a alguien, al que está hablando. Si el que está hablando no fuese Jesús y fuese el Padre, significa entonces que el Padre se envió a sí mismo. Y eso no tiene sentido y contradice la Biblia, porque nosotros sabemos que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo sigue el siguiente versículo? Dice, porque no envió, fíjate esta palabra, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién envió? ¿A quién dice aquí? El Padre. El Padre envió al Hijo. Por eso es que Isaías 48:16 dice lo que dice, que ahora lo vamos a releer. Entonces, el Padre evidentemente no se envió a sí mismo, como algunas personas dicen, el Padre se envió a sí mismo y ahora se transformó en el Hijo. No, está hablando de que alguien envía a otra persona. No que una persona, con todo respeto, no que una persona un tanto esquizofrénica se pone a hablar de sí mismo, que ahora se transforma en uno, en el otro y en el otro, como cuando Jesús oraba al Padre. Si Jesús era el Padre, ¿a quién le oraba? ¿A sí mismo? No tiene sentido, claro. No tiene ningún sentido. La Biblia dice en Isaías 48:16 que el que está hablando es Jesús. Porque ahí dice, acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y luego dice que fue enviado por el Padre, porque dice, me envió Jehová el Señor. O sea que está claro que el Padre es el que envió al Hijo, y este versículo es una alusión de que el que está hablando es el Hijo, que fue enviado por el Padre. Pero ahora presten atención, porque el versículo no solo dice esto. Fíjense cómo termina el versículo. Porque Isaías 48:16 va a terminar de una forma muy interesante. Dice, voy a releer, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor, y luego dice, y su Espíritu. Dice, me envió Jehová el Señor, y también dice que lo envió a Jesús, lo envió su Espíritu. Ahora, Jesús fue enviado por su Padre, dice la Biblia, y también por su Espíritu entonces. El tema es que muchas personas dicen nuevamente que esto es una alusión poética al mismo Dios, hablando Dios de sí mismo, o que se está haciendo referencia al Padre, mencionando al Espíritu Santo. Ya hablamos de que esto no podría ser porque no tendría coherencia al texto. Está claro que Isaías no fue un libro poético, no es un libro poético. Si bien es cierto, podemos encontrar ciertos estilos poéticos dentro del libro de Isaías, no es un libro poético, sino es un libro profético, o sea, el lenguaje es diferente. O sea que con el simple hecho de que el que está hablando hubiese dicho, Jehová el Señor me envió, ya hubiese quedado claro y hubiese sido suficiente para decir, bueno, yo soy el Hijo y el Padre me envió, punto y aparte. Pero el que está hablando, que es Jesús, agrega algo, y el que está escribiendo, que es Isaías, dice que el que lo envió también es su Espíritu. O sea, esa parte del final del versículo no tiene la función, como por lo general en la poesía sucede con algunos textos que son redundantes. No tiene
la función de ser algo redundante, sino que es una referencia clara a otra persona. Ahora, en los minutos que nos quedan yo quisiera mencionar brevemente algunos nombres que tiene el Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se lo conoce, como vimos recién, como el Espíritu de Cristo, pero también tiene otros nombres. Bueno, ¿dónde dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo? En algunos lugares, pero por ejemplo, en 1 de Pedro 1:11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, está haciendo alusión al Espíritu Santo, mencionando que era el Espíritu de Cristo. También se lo menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Este versículo es muy conocido. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que al Espíritu Santo también se lo llama como Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Y es interesante que el Espíritu Santo es el que conduce a toda la verdad, también Exacto. dice la palabra de Dios. Y es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que es un tema muy importante que lo vamos a tener que ver la semana que viene. Pero también en Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, que es una referencia también al Espíritu Santo, al cual se lo llama el Consolador, dice: a quien yo enviaré del Padre, dice Jesús, el Espíritu de verdad. Ahora, no dice que el Padre viene, dice que el Espíritu, pero este Espíritu hemos visto que es alusión evidentemente a otra persona, no puede ser una alusión al Padre. Y Jesús está hablando que va a enviar a alguien de parte del Padre, al cual lo llama el Espíritu de verdad. Iba a decir algo más, pero no me da el tiempo, así que voy a avanzar. Dice: el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. También se lo menciona Espíritu de Dios. Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. También se lo llama, por ejemplo, en Jueces 14:6, el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, etc. Y estaba hablando de algunas cosas. Por último, quiero mencionar, y ya te doy la palabra, Héctor, que sé que estás levantando la mano, se lo llama sencillamente Espíritu. Esto es muy importante. Se lo llama Espíritu al Espíritu Santo. En Lucas 4:1, Jesús dice: lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿De qué Espíritu estaba hablando? Del Espíritu Santo. Sí. Héctor, ibas a mencionar algo. Sí, que tanto como en el Nuevo Testamento, pero también en el Viejo Testamento se hace alusión al Espíritu Santo. Ahí está, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia se hace alusión siempre al Espíritu Santo. Ahora, tú mencionaste que antes creías que el Espíritu Santo era una energía activa, ¿no? Sí. Bien. Ahora, hay quienes creen justamente que el Espíritu Santo es una energía activa, que sale de Dios el Padre y que, lógicamente, si es una energía, entonces no es una persona. Sin embargo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo no es una energía. ¿Por qué? Porque si fuese una energía no podría tener la personalidad que tiene, que ahora vamos a ver algunos textos que muestran que el Espíritu Santo tiene personalidad. No podría tener sentimientos, una energía no tiene sentimientos. Tampoco a una energía se la puede entristecer ni se le puede mentir. Y la Biblia dice que estas cosas se puede hacer con el Espíritu Santo. No significa que tenemos que hacerlo, sino que tenemos la facultad de poder hacerlo, de entristecer, así como tenemos la facultad de entristecer a nuestros papás, nuestros padres, si hacemos algo malo, pero no tenemos que hacerlo. Pero a una energía no se le podría hacer nada de esto. Entonces, ¿te imaginas mintiéndole a la energía eléctrica? No, O, por ejemplo, mintiéndole a la energía eólica, sí, contándole cómo te fue hoy al sol. Te paras ahí, la energía calórica que tiene el sol, y tú empiezas a hablar. Bueno, esto se llama paganismo. Y esto justamente termina siendo, es algo condenado por la misma palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, lo siguiente. Vamos a ver algunas características ahora que vamos a ver que son clásicas de una persona. El Espíritu Santo, para ser una persona, evidentemente tendría que tener ciertas características, y estas características las vamos a ver ahora. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una energía puede repartir
No. No, y acá dice que reparte dones. Por otro lado, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Una energía puede interceder? No. ¿Puede rogarle al Padre por nosotros? La Biblia dice, sin embargo, que el Espíritu Santo puede hacerlo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo dice que incluso cuando nosotros rogamos al Padre y no sabemos ni cómo orar, ni cómo pedir, ni saber siquiera si lo que estamos pidiendo conviene, pero el Espíritu Santo lee nuestros corazones, sabe lo que nos conviene e intercede por nosotros delante del Padre. Una energía no puede hacer eso, Héctor. Por otro lado, la Biblia dice que al Espíritu Santo se lo puede entristecer. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se puede entonces entristecer al Espíritu Santo? Sí. Claro. Ahora, la Biblia también dice que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Una energía no conoce las cosas, porque es algo impersonal. En cambio, todas estas características son características de una persona. Para aportar estas características, tú necesitas ser consciente, ser una persona. Dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y luego dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. ¿Y es el que le hizo revelar a los profetas lo que Dios quería que se le comunicara al pueblo? Muy bien, el Espíritu Santo tiene varios roles. Uno de ellos es que ayuda, inspira a las personas para que puedan transmitir el conocimiento de Dios. Por otro lado, vamos a ver un caso donde al Espíritu Santo se le mintió. ¿Te imaginas mentirle a... otro ejemplo? Bueno, en el caso del agua, ¿no? Pero vamos a mentirle al agua, vamos a mentirle a la electricidad. No tiene sentido. La Biblia no es un libro que carezca de sentido, tiene totalmente sentido. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 5 que había una situación en el pueblo de Dios donde había un matrimonio llamado el hombre Ananías y la esposa Zafira, que en vez de devolverle a Dios lo que era de Dios, se quedaron con dinero que era de Dios, le robaron por lo tanto, y no se arrepintieron de lo que hicieron. Entonces Dios se lo comunicó a Pedro, al apóstol Pedro, y dice Hechos capítulo 5 versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? O sea, Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? O sea, ¿por qué aceptaste que Satanás llenase tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces, ¿al Espíritu Santo se le puede mentir? Sí. Sí. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo tiene las características de una persona. ¿Sí o no? Sí. Está claro. Ahora, hay algo más, porque el siguiente versículo dice lo siguiente. El versículo 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pregunta Pedro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, habíamos visto anteriormente que al que le mintió fue al Espíritu Santo. Y acá dice que al que le mintió realmente es a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Le mintió al Espíritu Santo o le mintió a Dios? Es que el Espíritu Santo es Dios. Por eso se le mintió al Espíritu Santo y por eso se le mintió a Dios. El Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, es una persona. Y además está claro que es Dios. ¿Quedó claro hasta aquí, Héctor? Quedó claro. ¿Alguna claro. pregunta tú quieres hacer? No, que cuando dijo usted que, por ejemplo, le mintió el Espíritu Santo a Ananías, le estaba mintiendo a Dios, porque el Espíritu Santo es la persona y Jesús es la persona y Dios Padre es la persona, que los tres forman la unidad que es Dios. Exacto, y recordemos el versículo que hemos estado estudiando estos días desde el lunes pasado, que es el versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, donde dice, Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, pero esa palabrita uno no es uno de único.
Claro. Es uno de unidad, así como cuando Dios le dice al matrimonio, y vuelvo a repetirlo porque esto es importante, cuando le dice al hombre y a la mujer, se unirá el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne. No significa que son ahora una sola persona, no. El hombre sigue teniendo la personalidad de hombre, la mujer de mujer, pero ahora hay algo especial que los une, y evidentemente ese algo tiene que ver con el propósito y con la relación que existe entre ellos. De la misma forma, Dios es uno en unidad, pero hemos visto el otro día en la Biblia incluso que hay varios Jehová, que está el Padre, que está el Hijo, y hoy justamente estamos hablando del Espíritu Santo. No nos quedan muchos minutos, pero yo quisiera mencionar algo. Hay un texto, hay muchos otros versículos que quedaron por mencionar de la Biblia, referentes al Espíritu Santo, vamos a tener que verlos luego. Pero hay un texto con respecto al Espíritu Santo que la verdad que para muchos suele ser muy preocupante, y lógicamente, si uno no lo comprende bien, es preocupante. Este texto son palabras que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 32. Así Jesús dijo claramente las siguientes palabras: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que verlo el miércoles que viene porque no tenemos el tiempo de poder explicar estas verdades que existen aquí en este versículo. Y que mucha gente está afligida por este versículo. Mucha gente está afligida, pero no hay por qué afligirse. Yo voy a explicar bien de qué se trata este versículo el miércoles que viene en el próximo programa de Presentando la Verdad. Lo que sí, amigos que nos escuchan, tienen el teléfono para comunicarse con nosotros. Les repito que es 095-507-442. Repito, 095-507-442. También pueden entrar al canal de YouTube llamado Presentando la Verdad, suscribirse, ver todos los videos que ustedes quieran. Y este versículo, vuelvo a mencionar, es uno de los versículos claves en la Biblia. Entendiendo este versículo, uno va a poder entender muchas cosas que vamos a estar estudiando en los próximos programas. Por eso era tan importante y es importante que estudiemos el tema del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que si no comprendiésemos el tema del Espíritu Santo quedarían en oculto. Y Dios quiere revelarlas a los seres humanos. Amén. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Gracias, amigos, por estar escuchándonos del otro lado. Gracias, Robert, también por estar con nosotros. Nos estamos viendo entonces el miércoles que viene a la misma hora, a las 15 horas, en otro programa de Presentando la Verdad.